Hola a todos, yo soy Eterno, Hijo de Dios, y esto es Escuela del Conocimiento. En este vídeo voy a explicar cómo calcular la distancia ortodrómica y el rumbo inicial en la Tierra plana mediante dos procedimientos, uno geométrico y otro matemático. Y luego voy a explicar cómo se realiza esto mismo en la actualidad, pero sobre el modelo esférico. Es decir, cómo se calcula el rumbo inicial y la distancia ortodrómica. Esto lo voy a hacer con el interés de mostraros las consecuencias que tiene cuando pilotos de avión y capitanes de barco calculan distancias ortodrómicas y rumbos utilizando trigonometría esférica, considerando que todos habitamos sobre un gran plano. Este hecho se agrava todavía más cuando añadimos la declinación magnética. Pero ahora voy a añadir dos cuestiones a este aspecto. El primero, para los manipuladores, el hecho de que para los manipuladores del modelo, el hecho de que capitanes de barco y pilotos de avión utilicen trigonometría esférica para calcular sus distancias ortodrómicas y sus rumbos, hace que para estos pilotos o capitanes el modelo sea irrefutable. Esta es la manera en la que ellos afianzan el modelo, porque están utilizando matemática y trigonometría esférica sobre el modelo plano. Y como os decía, ahora segundo concepto que añado. En varios vídeos anteriores, en mi canal, hay un vídeo que se titula Afianzando el modelo de la Tierra plana. Y en él explico cómo cualquier punto sobre el plano, cualquier punto dado en longitud y latitud geográficamente sobre el plano o sobre la esfera, se refieren con íntima exactitud respecto al otro. Es decir, un punto geográfico sobre la esfera se refiere exactamente a ese mismo lugar geográfico en longitud y latitud sobre el plano. Lo que hace que tanto para las matemáticas y la geometría que yo os voy a mostrar hoy, para calcular distancias ortodrómicas y rumbos, el capitán llegue a puerto de la misma manera en que utilizando el modelo esférico, la trigonometría y la matemática esférica también llega a puerto, porque en ambos modelos, en las fórmulas, se utiliza la misma longitud y latitud de origen y de destino. Ahora bien, ahora vuelvo al hecho de las consecuencias que existe cuando sobre la realidad, sobre el gran plano que habitamos, pilotos y capitanes calculan sus distancias ortodrómicas mediante trigonometría esférica. Y esto, como decía, se agrava todavía un poco más cuando añadimos la distancia ortodrómica. Y aquí es donde voy a añadir el tercer concepto a esta presentación de este vídeo. Y es las afirmaciones vertidas por el experimentado marino Hervé Riboni, que hoy conocemos gracias a los vídeos que los hermanos Barea han subido a su canal, donde este hombre afirma que la declinación magnética no existe. Pues bien, si consideramos, como yo sí considero, las evidencias que voy a mostraros en este vídeo, así como otras que veremos al final del vídeo cuando viajemos a la meseta de Giza para examinar con detalle el azimut de las caras de la Gran Pirámide, y leamos también libros que tienen una íntima relación con esto mismo, de autores de reconocido prestigio, yo mismo también considero que la declinación magnética no existe en la Tierra plana. Es decir, que yo, al igual que Hervé Riboni, creo o puedo afirmar que la declinación magnética no existe en la Tierra plana, pero voy a dejar la puerta abierta a que
el rumbo que marca una aguja se pueda ver afectado por la magnetita o por los componentes o los minerales ferrosos que pueda haber en un lugar, y que esa desviación con respecto al norte verdadero sea real y tangible, pero no secular o variable, como afirma las variaciones del campo magnético terrestre de Henry Hildebrand, descubiertas en 1620, creo recordar, en las cuales se basa toda la declinación magnética. Y esto a futuro lo podremos también comprobar mediante experimentos empíricos, cuando algunos de vosotros o como yo mismo vuelva a lugares en los cuales pude tomar orientaciones o azimuts magnéticos, como en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, como en ciertos círculos de piedras o en ciertas ermitas y catedrales a lo largo de los últimos más de 10 años, donde podré ver si esa variación se da en la realidad. Para terminar esta presentación, también voy a mencionar el hecho de que la declinación magnética tiene una íntima relación con la precesión de los equinoccios, en el sentido de que ambos tienen un movimiento gradual y tan sutil, lento y pequeño, que para el común de los mortales es imposible determinar que pueda existir, porque necesitaría más de una vida para comprobar que en determinado lugar el azimut de un edificio varía con respecto al tiempo en su brújula, al igual que sucede con respecto al Sol y las constelaciones, algo de lo que hablaremos en vídeos posteriores y que está en el cuarto libro de Geometría Sagrada de la Gran Pirámide. Pero como os decía, sin más preámbulo y como siempre, hablando de mi cuarto libro, quiero invitaros a todos a que adquiráis y que estudiéis en profundidad los 4 libros que conforman la saga Geometría Sagrada de la Gran Pirámide, porque en estos libros he plasmado todas las investigaciones que durante más de 12 años he realizado sobre la meseta de Giza, sobre lugares sagrados como ermitas, círculos de piedras, etc., para comprender el sonido en la arquitectura, las emisiones debidas a las formas o el misticismo y el esoterismo antiguo. Nada más, amigos, voy con la presentación, con la explicación. Bien. En la imagen estáis viendo un triángulo esférico. Para la explicación a lo largo de todo el vídeo voy a utilizar un punto de origen y un punto de destino. Ese punto de origen es la ciudad de Tokio y ese lugar de destino va a ser la ciudad de Los Ángeles, que está aquí. Bien, este triángulo esférico conecta Tokio con el polo norte de la esfera, Los Ángeles con el polo norte de la esfera, y la ortodrómica sería el arco del círculo mayor que atraviesa por Tokio y Los Ángeles, que es esta línea que veis aquí por donde va la mano. Esta otra ortodrómica, que viene por el sur de la primera y luego sube por aquí, es una ortodrómica de la que luego, más adelante, hablaremos. Ahora veamos, bueno, antes de continuar, decir que el polo norte de la esfera, debido a la proyección estereográfica de la esfera sobre un plano, está en íntima relación con el centro del planisferio, sobre el que rota Polaris, y que un triángulo esférico no tiene por qué sumar, como en trigonometría plana o euclidiana, los 3 ángulos 180. En trigonometría esférica puedo sumar incluso 480 y creo que máximo 520, si no recuerdo mal. Entonces ahora supongamos que yo estoy aquí en el puerto de Tokio y quiero llegar a Los Ángeles y tengo que calcular la distancia ortodrómica. Pues bien, en este caso tengo 2 opciones. La primera sería introducir en esta página web los datos de la longitud y latitud de origen, es decir, de Tokio, y los datos de la longitud y latitud de Los Ángeles. De esta manera
me da aquí esta web la distancia ortodrómica en millas náuticas. Ahora lo multiplico por el valor de una milla náutica y ya tengo el resultado en kilómetros. Esto es la distancia en kilómetros o en millas náuticas que tendría esta ortodrómica, la primera que os he enseñado. Ya sé cuál es la distancia ortodrómica. Y ahora esta web tiene dentro una serie de fórmulas que me da el rumbo inicial, 55,65 grados. Bueno, yo esto lo voy a corroborar con otra tabla Excel que tengo, que descargué de internet, no la he hecho yo, pero está muy buena para esto. Y como veis, tengo el mismo datos de latitud y longitud de origen y los mismos datos de latitud y longitud de destino, que son la ciudad de Los Ángeles. El rumbo inicial, 55,65 grados. Para que os hagáis una idea, el rumbo inicial es el primer rumbo que tengo que poner a la aguja de mi compás para ponerme en ruta. Ahora bien, como veremos, en la actualidad a este rumbo se le añade también el concepto de la declinación magnética y del desvío, que el desvío es el producido por la masa metálica de la embarcación, que lo da el fabricante, y es un ángulo que también, cuando explico ahora la declinación magnética, en la actualidad se considera dentro del cálculo del rumbo. El primer rumbo es el rumbo inicial, y como habéis visto, el resultado era de 55,65 grados. Pues bien, yo si abro un programa que tengo aquí para medir ángulos, este programa mide ángulos rectángulos y no valdría para lo que os voy a enseñar ahora, pero es un ejemplo que vale, es válido. Si ahora me acerco mucho a Google Earth y busco Tokio, el lugar de origen, veis que aquí están los 3 puntos de este programa a través del cual mido el arco que existe entre la línea que conecta Tokio y el centro, el polo norte de la esfera, y la ortodrómica que va a Los Ángeles. Y como veis, el ángulo es de 55, aquí 55,3, es decir, está perfectamente en coherencia con los resultados de las fórmulas matemáticas que calculan el rumbo inicial. Si ahora me alejo un poquito más, lo veis aquí mejor. ¿Veis? He medido aquí. Insisto en que este medidor de ángulos es para ángulos rectángulos y no para triángulos esféricos, pero sirve para que veáis lo que significa el rumbo inicial. Es el primer rumbo que vamos a poner al compás. Luego, como voy a explicar ahora, cada 5 grados de longitud, a medida que voy avanzando en mi derrota ortodrómica, o cada 300 millas, voy a volver a recalcular el rumbo, porque el lado de este triángulo esférico, así como el ángulo, varía, lo que hace que tenga que calcular nuevamente el rumbo para ajustarme lo más posible a la ortodrómica teórica. Bien, tanto esta página web que os he enseñado como esta tabla Excel, que calcula el rumbo inicial, la otra también calcula la distancia ortodrómica, aguardan dentro de sí estas matemáticas. Este es un PDF de trigonometría esférica y explica cómo calcular la distancia ortodrómica entre 2 puntos, y lo hace mediante esta fórmula matemática. Esta fórmula matemática es la que tiene dentro este Excel o esta web. Y se puede calcular la distancia ortodrómica gracias a que el lado de este triángulo y este otro se conoce, así como delta omega. Ahora vamos a hablar de delta omega y de los dos lados de este triángulo. Una vez conocido la distancia ortodrómica y los 3 lados de este triángulo, así como delta omega, ya se puede calcular el rumbo inicial y se hace mediante esta fórmula que veis aquí. Bien, ahora vamos al AutoCAD. En pantalla, como siempre, os estoy mostrando la proyección de Giza, el mapa planisferio de la Tierra decodificado en la triangulación de las 3 grandes pirámides de Giza en Egipto. Un mapa planisferio que contiene todas las dimensiones y proporciones de la Tierra. Un mapa que los antiguos egipcios se encargaron de dejar codificado mediante geometría sagrada, es decir, bajo un lenguaje muy concreto,
y muy importante para ellos, las dimensiones, las proporciones, así como también la geografía dada en círculos, por ejemplo, como el Ecuador, los trópicos y los círculos polares, Ártico y Antártico, para que los manipuladores no pudieran llevar a cabo su engaño. Por lo tanto, a veces oigo decir que todavía no tenemos un modelo o que todavía no conocemos la realidad de las proporciones y dimensiones de la Tierra. Yo hoy me atrevo a afirmar que sí lo tenemos. Y no es que lo tenga yo, es que lo tenemos todos porque los antiguos lo dejaron allí, grabado en la piedra arquitectónica de Egipto. Bien, pues sobre este plano, sobre este dibujo, perdón, estáis viendo ese punto negro, es la ciudad de Tokio, longitud y latitud que hemos visto anteriormente, y Los Ángeles, ese círculo negro, latitud y longitud. Y ahora, de la misma manera en que antes veíamos un triángulo esférico, ahora vemos un triángulo que no es rectángulo, pero es un triángulo plano, que tiene este lado colocado, dibujado en color azul o cian, este otro lado de este triángulo que es como un color naranja, y este lado que es el verde, que sería la carrera ortodrómica entre Tokio y Los Ángeles. Y ahora es cuando yo digo que aquí sí que se puede utilizar el término ortodrómico con disculpad, con razón, porque cuando se utiliza el término ortodrómico o ortodromia en el modelo esférico es un error. Todas las carreras que se describan sobre una esfera son curvas. Por lo tanto, esto no sería una ortodrómica, sería una loxodrómica. Loxo es curvo, orto es recto y dromia carrera. Ortodromia es una carrera recta y más corta entre dos puntos. Pero esto es el arco de un círculo mayor que atraviesa por Tokio y Los Ángeles. Por lo tanto, es un arco de circunferencia. Sería una loxodrómica, por mucho que se empeñen en afirmar lo contrario. Ahora, esta sería la carrera ortodrómica, porque es la carrera más corta y recta entre dos puntos. Y esta que veis aquí en marrón, que ahora se pone más negrita, es la loxodrómica que une la ciudad de Tokio con la ciudad de Los Ángeles. Bien, pues cuando utilizamos AutoCAD, evidentemente a medida que vamos dibujando trazos, pues nos va dando las distancias de cada uno de estos lados, los ángulos, es muy fácil obtener ángulos y distancias. Pero cuando estamos en un buque, en un barco, no tenemos tiempo para dibujar todo esto y calcular rumbos, o no tenemos el AutoCAD. Para ello necesitamos utilizar las matemáticas. Entonces, como veis aquí, pues este lado de este triángulo tiene una distancia de 254,311. Esto es lo que vale, pero y en kilómetros 6.035. Voy a recordaros que este mapa planisferio tiene un radio de 360 grados, donde cada uno de esos grados es, o donde una unidad es igual a un grado decimal. Entonces cualquier ángulo o distancia, mejor dicho, cualquier trazo recto o distancia, multiplicado por 60 y por el valor de una vía náutica da kilómetros. Entonces, como digo, aquí es muy fácil sacar ángulos y distancias. Pero ahora vamos a ver cómo calculamos la distancia ortodrómica en el modelo plano, cuando yo estoy en mi barco. Ahora lo tengo que hacer mediante matemáticas. Pues bien, aquí tengo el triángulo no rectángulo, es un triángulo plano. A, Tokio. C, Los Ángeles. B, Polaris. Ángulo aquí arriba, delta omega. ¿Qué es delta omega? Delta omega es igual a 360 grados que tiene la circunnavegación del plano menos la longitud la longitud este desde el meridiano de Greenwich hasta Tokio y menos la longitud oeste desde el meridiano de Greenwich hasta Los Ángeles. Y lo que queda es este ángulo que veis aquí. Esto es delta omega. Por lo tanto, delta omega es igual a 180 menos
la longitud de Tokio más 180 menos la longitud de Los Ángeles. Esto es igual a 101,897. Ahora ya tengo este dato, delta omega. Pero para calcular la distancia ortodrómica, mediante el teorema del coseno, necesito conocer la distancia ortodrómica que hay entre A y C. ¿Y cómo puedo saber esto? Para ello necesito conocer gamma 1 y gamma 2, que es el lado de este triángulo y el lado de este triángulo. Yo he decidido llamarle gamma, le podéis llamar como queráis. ¿Cómo calculo gamma 1? Pues fácil también, porque sabemos que desde el ecuador al centro del planisferio hay 90 grados de latitud. Y si del ecuador a Tokio tengo 35, como veis ahí en ese cuadrito azul, 35.689, que son los grados de latitud norte de Tokio, si a 90 le quito la latitud de Tokio, obtengo el lado de este triángulo. Y esto lo hago igualmente aquí. Por lo tanto, ahora ya tengo este lado y delta omega. ¿Cómo calculo gamma 1 y gamma 2? 90 menos la latitud, tanto de Tokio como Los Ángeles. Y aquí tengo el resultado. Y ahora, como ya tengo los dos lados del triángulo y delta omega, puedo calcular la distancia ortodrómica mediante el teorema del coseno, utilizando esta fórmula, que dice distancia ortodrómica es b al cuadrado igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por a por c por coseno de b. Si realizo esta operación, el resultado es de 85,65, que 85,65 es la longitud de la distancia ortodrómica en la proyección de Giza. Pero recordad que una unidad es igual a un grado, o un grado igual a una unidad. Y si aquí tengo 85,65 unidades, al multiplicarlo por 60 obtengo millas náuticas. Y al multiplicarlo por el valor de una milla náutica obtengo los kilómetros. 9.518. Una distancia un poco superior a la del modelo esférico, porque del ecuador hacia el centro del planisferio las distancias este-oeste no se distorsionan tanto como lo hacen del ecuador hacia los límites del planisferio, debido a la proyección estereográfica de la esfera sobre el plano, o a la extrapolación del plano sobre la esfera. Esto ya hemos hablado, o ya he hablado en otros vídeos. Sin embargo, la distorsión es mínima cuando vamos de norte a sur, en cualquiera de los dos hemisferios o hemidiscos, si hablamos del modelo plano. Bien, entonces yo ahora ya tengo la distancia ortodrómica. Y ahora, ya conociendo la distancia ortodrómica, gamma 1, gamma 2 y delta omega, mediante la ley de cosenos, aplicando esta fórmula, puedo calcular el rumbo inicial, que es este ángulo que veis aquí. Si desarrollo esta fórmula que dice coseno de A igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos C al cuadrado partido 2 por B por C, obtengo 39,76 grados. Este es mi rumbo inicial en la Tierra plana, que como veis difiere de los 55, voy a venir aquí, de los 55,65 del modelo esférico. Ellos utilizan trigonometría esférica, matemáticas de trigonometría esférica, y yo estoy utilizando trigonometría euclidiana o plana y matemáticas acorde a la trigonometría euclidiana. Por lo tanto, yo ahora tengo este ángulo. El rumbo inicial siempre se da entre la meridiana astronómica del lugar de partida, o el meridiano por el cual atraviesa el lugar en el que me encuentro, que en este caso sería la recta que atraviesa por Tokio y por el centro del planisferio, que es este que está aquí. Entonces, entre el ángulo que existe entre la carrera ortodrómica o la derrota ortodrómica y la línea que une mi lugar con el centro del planisferio, esa es el rumbo inicial, lo veis aquí en verde. Ahora bien, ¿qué sucede? Ahora ya tenemos el rumbo inicial. Pues lo que sucede es que en la actualidad a este rumbo, que es un ángulo, se le añade ahora la declinación magnética y el desvío, así como otros conceptos, sobre todo en náutica, de los cuales no es necesario hablar en este vídeo y que quienes se mueven en ese mundo los conocen perfectamente, pero que no procede que yo los explique. Lo que sí voy a explicar es, ahora voy a dar una explicación sobre la declinación magnética, importante para poder seguir con la explicación. ¿Qué es la declinación magnética? La declinación magnética es un ángulo
que existe entre el norte verdadero o el norte geográfico y el norte dado por una brújula, que es el norte magnético. Y ese ángulo puede ser o positivo si está al este del norte geográfico o verdadero, o negativo si está al oeste del norte verdadero o geográfico. ¿Y quién me da ese valor? Pues ese valor normalmente aparece, normalmente no, siempre aparece en las cartas náuticas. Dentro hay una rosa de los vientos donde aparece la declinación y también da la variación secular que tiene anualmente en minutos. Y hay que hacer un pequeño cálculo si la carta tenía hace 3 años para que puedas determinar la declinación magnética en el momento presente, evidentemente. Pero hay otros procedimientos más sencillos y útiles. Lo que pasa es que, claro, cuando estás en alta mar, pues no tienes acceso quizás a estas páginas web. Como es, por ejemplo, esta página que antes era el National Geophysical Data Center, que ahora pertenece a la NOAA y por ende a la NASA, algo que luego os mostraré. La NASA tiene mucho que ver con el tema de la declinación magnética. Bien, pues yo ahora metería aquí mi latitud y longitud, meto el día en el que quiero conocer para esa longitud y latitud la declinación magnética, le doy a calcular y automáticamente me lo da. Entonces, para este lugar geográfico dado en longitud y latitud de partida, 3568 y 13969, la declinación magnética, que yo la calculé hace 7-8 días, era de 7,86 grados al oeste, por lo que es negativa. Entonces, ¿qué sucede? Vuelvo aquí. Pues que si imaginaros que yo estoy aquí en un punto cualquiera dado en longitud y latitud, el cálculo de mi rumbo inicial es de 27 grados y la declinación magnética es este o positiva, yo lo calculo y he dicho, bueno, pues tengo 12 grados, no me ha dado 12 grados. Bueno, pues como yo no sé dónde está el norte verdadero, lo que sí es dónde está el norte magnético y sé que hay un ángulo entre ambos de 12 grados, pues entonces yo tengo que a partir de mi norte magnético poner 15 grados, porque lo que tengo que hacer es, cuando es este, restar a mi rumbo inicial, 27 grados menos la declinación, y yo tengo que colocar al rumbo de compás 15 grados este para ponerme en línea con la derrota. De otra manera sería el contrario. Si el resultado es negativo o está al oeste, lo tengo que sumar a mi rumbo inicial, para que a partir del norte magnético, yo, virando 39 grados al este, me ponga en línea con la derrota ortodrómica y ya puedo partir. Ahora bien, dentro de esta pequeña ecuación, por decirlo de alguna manera, hay otra variable que es el desvío, que es otro ángulo que se tiene en cuenta dado por la masa metálica de la embarcación, que la da el fabricante. Desconozco si también se hace en aviación. Y luego en navegación hay otros conceptos que también se tienen en cuenta, pero de los cuales no hablé, que no voy a hablar, que son algunos relacionados con los vientos, las corrientes y demás. Bien, pues ahora ya tengo el rumbo inicial y la declinación. Entonces yo, como no sé dónde está el norte verdadero, pero sí sé que el norte magnético está a 7,86 grados al oeste, yo ahora lo que tendría era que sumar a los 55. Ahora voy a hacerlo de tal manera en la que lo hacen en la actualidad capitanes de barco y pilotos de avión. A los 55 grados de el rumbo inicial le sumarían la declinación porque es oeste y de esa manera estarían poniendo en el compás 63,51 grados a partir de este punto. Pero, ¿qué pasa? Que si yo pongo esos 63,51 grados partiendo de este punto, que voy a dibujaros aquí un círculo, pero me parece importante, ahí es donde está marcando el norte magnético mi brújula. Si yo ahora pongo 63,51, 63 grados y medio hacia el este, a partir de aquí, yo estaría cogiendo ahora una ruta, pero que yo no os la he dibujado, la he desechado. Porque yo lo que estoy teniendo en cuenta aquí ahora es que la declinación magnética no existe, es decir, que el norte de brújula coincide con el norte verdadero o geográfico, es decir, que esto lo voy a tachar y voy a considerar que la aguja está aquí y de esa manera el rumbo inicial es 63,51. Cuando yo pongo
63,51 entre el norte verdadero, como veis aquí, que era la línea azul, y esto, que es la primera carrera, hasta el siguiente punto o waypoint, este es el rumbo inicial. Y si yo ahora le pongo aquí, como veis es 63,51. ¿Y qué es lo importante o lo interesante de esto? Pues que el hecho de no considerar la declinación magnética y sí considerar que el norte de brújula coincide con el norte verdadero hace que, a medida que teóricamente y ficticiamente en mi cabeza, creyendo que navego sobre una esfera, cada 5 grados de longitud voy a hacer un nuevo cálculo, creyendo que voy a hacer esta ortodrómica, voy a ver y os voy a enseñar lo que significa esta ortodrómica sobre el modelo plano, es decir, ¿qué está sucediendo en la realidad? Pues lo que está sucediendo es que me estoy ajustando con íntimo contacto a la loxodrómica de la Tierra plana. Es decir, estoy volando de manera loxo para simular una curvatura, alejándome del trayecto ortodrómico más corto y efectivo en la realidad, que es este que está aquí, el verde. Esta es la consecuencia de utilizar una trigonometría esférica sobre la realidad en la que habitamos, que es un modelo plano. Y no lo digo yo, lo dicen los antiguos, aquellos que dejaron reflejado en su arquitectura un conocimiento que está a años luz de lo que nosotros hoy podamos llegar a alcanzar. Bien, esta línea que veis aquí, de la cual no he hablado, está conformada por 20 puntos. Esto es una ortodrómica por puntos, y cada punto es un waypoint, donde vuelvo a calcular con las matemáticas que os he enseñado del modelo esférico el rumbo que tengo que tomar cada 5 grados de longitud, de tal manera que si me voy aquí y ahora conecto con este punto, el ángulo que hay entre estas rectas es de 5 grados. Pues bien, en esta hoja Excel están esos 20 puntos. Y esos 20 puntos yo los he obtenido en latitud y longitud porque aquí tengo 20 circunferencias que son 20 latitudes y 20 rectas. Y a medida que iba obteniendo los resultados de las páginas que os he enseñado, o de este Excel, que utilizan ambos la trigonometría esférica, iba señalándolo sobre el planisferio de la Tierra. Y lo que he obtenido ha sido esta ortodrómica por puntos. Esta tabla que voy a dejar aquí para que podáis hacer un pantallazo quien quiera, consta de 20 puntos, que son los necesarios para cada 5 grados de longitud llegar hasta destino, la ciudad de Los Ángeles. Longitud y primera columna, la longitud, segunda, latitud, tercera, me voy a la página web de la NOAA y según esa longitud y latitud calculo la declinación. Una vez que tengo la declinación, si es oeste o si es este, lo sumo o lo resto. ¿Y qué tengo aquí? El rumbo de aguja, donde no considero el desvío. Pero sí estoy considerando la suma o la resta. ¿Y desde qué punto lo estoy dibujando sobre el plano? Desde el norte verdadero. Porque no estoy considerando que la inclinación magnética sea real, sino que el norte de aguja señala el norte verdadero. De tal manera que a medida que voy dibujando esos puntos, la derrota se va ajustando en íntimo contacto, como veis aquí, con la loxodrómica de la Tierra plana. Hasta que llega un momento en el que atraviesa por el antimeridiano y se va elevando por la parte de arriba poco a poco, hasta luego hacer un quiebro aquí extraño y bajar. Pues bien, esta ortodrómica por puntos, luego la he dibujado y la he sacado aquí en Google Earth. Estos son los 20 puntos, del 1 hasta el 20. Desde el 1 hasta el 20. Esto lo podéis hacer cualquiera de vosotros mediante esa tabla, calcularlo, sacarlo, dibujarlo. Lo podéis hacer todos vosotros. Y esa ortodrómica es esta que veis aquí, la que no os he hablado antes, esta que va por abajo, cruza el antimeridiano, se sube y aquí hace un quiebro muy extraño para entrar como por la parte norte de California hacia Los Ángeles. Lo que tendría que ser realmente esta ortodrómica se convierte en esta ortodrómica deforme debido a los resultados de la declinación magnética obtenidos y a los cálculos del rumbo.
¿Que se puede afinar más y poner esta ortodrómica o crear una ortodrómica más en línea o consecuente con la teórica? Sí, si hacemos cálculo del rumbo cada 2 grados de longitud, aunque es más engorroso y trabajoso, o más laborioso. Lo podemos hacer. Ahora, fijaros una cosa, dos cosas. La primera, aquí hay una cosa que llama mucho la atención, y es que a medida que la ortodrómica cruza por el antimeridiano, va cruzando por la ortodrómica. Lo vais a ver mejor aquí lo que quiero decir. Fijaros. El punto 1 comienza con una declinación magnética de 7,55 oeste, 6,78, 5,60 y va decreciendo. 4,24, 2,63 hasta que llega más o menos a 0 en el punto 7, que es un punto en el cual este sería el primero, este es el 0, este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 7, ¿veis? Que cruza el antimeridiano. Y aquí pasa de declinación oeste a este. Decrece hasta 0 para empezar a crecer a partir de 0, 2,87, 4,81, 6,75, 8,64 y poco a poco hasta llegar a Los Ángeles. Es decir, que más o menos sobre el antimeridiano hay un cambio. Ahí se produce una línea agónica. Una línea agónica es una línea en la que la declinación magnética es 0. Es decir, no hay ángulo entre el norte verdadero y el norte magnético. Pero esto, los resultados de esta página web de la NOAA, que pertenece a la NASA, no tiene nada que ver con lo que esta propia página da en el Historical Magnetic Declination, que es un simulador de declinación magnético a lo largo del tiempo. Fijaros, yo tengo aquí puesto 2023 y más o menos por aquí, que es donde cruza el antimeridiano, más o menos aquí, realmente aquí, donde están las islas Aleutianas al sur de Alaska, este sería el antimeridiano. Pero como veis, baja por aquí, pero se va mucho al oeste de Tokio. Y yo aquí ya he avanzado unas cuantas millas en mi derrota. Entonces aquí no es consecuente. Y la segunda cosa es que, como veis aquí, también en FlightAware, cuando buscamos rutas con origen Tokio y destino Los Ángeles, vemos que siempre se entra como por esta parte norte. Aquí vemos que en este caso la ortodrómica se ajusta bastante a la teórica. Aquí ya no. En este otro vuelo ya no. Y hay otros en los que, fijaros, este todavía mucho menos. Aquí he venido por aquí y luego se ajusta. Esto me imagino que se deberá, aunque ya hablamos también en un vídeo anterior lo que es FlightAware y a quién pertenece todos los datos que suministra. Nuevamente, dentro de todas estas ecuaciones está siempre la NASA, tanto para el cálculo de declinación magnética como para el tema de FlightAware. Pero para que veáis también lo que sucede con estas ortodrómicas y que lo que nos ha dado y lo que me ha dado a mí en la Tierra plana es perfectamente coherente. Esto lo podéis replicar cada uno de vosotros. De hecho, si yo vengo aquí y busco, por ejemplo, este punto, sé que desde este punto hasta este tengo el rumbo, en este caso, desde este punto aquí tengo un rumbo de 82,46. Lo busco en mi tabla, busco 82,46, está aquí, sé que estoy en el punto 10. Y ahí tengo un rumbo que lo voy a mantener hasta que cruce 5 grados de longitud. Y aquí, nuevamente, voy a hacer un cálculo. Y aquí vuelvo a calcular. Estaría en el punto 11. Pongo aquí decimales. 84,75. 84,75.11. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Con todo esto quiero llegar a proponer, tanto a marinos como a pilotos, que utilicen las fórmulas matemáticas que acabo de dar o de facilitar para calcular la distancia ortodrómica y el rumbo inicial para la Tierra plana y que a su vez no consideren la declinación magnética, de tal manera que se ajusten al rumbo inicial, que es este. Si se ajustan a este rumbo inicial y consideran únicamente en la brújula o en el compás de su en el rumbo de su compás
el desvío por la embarcación, se van a dirigir por la ruta más corta y recta entre dos puntos, que sería esta, y van a llegar a destino. Van a llegar a destino porque ya mostré en otro vídeo cómo cualquier punto sobre la esfera se refiere al plano y cualquier punto geográfico sobre el plano se refiere a la esfera. Y en estas fórmulas matemáticas, el origen es una latitud y longitud y el destino una longitud y latitud. Es decir, un punto geográfico dado sobre el planisferio. Van a llegar. Así lo creo. Van a llegar. Y lo van a hacer por la línea recta más corta. Esta es la consecuencia de utilizar la trigonometría esférica sobre el plano, pero también la manera de consolidar el sistema esférico en el sistema de creencias humano. Porque si utilizando estas matemáticas llegan a destino, indudablemente para el marino es irrefutable, pero ojo, ¿por dónde estás navegando? Herbert Riboni afirma que la circunnavegación al plano se hace a través de una elipse, debido a las variaciones del campo magnético terrestre teórico aplicado en el rumbo de la embarcación. Ahora veamos lo siguiente. En el segundo libro de la saga Geometría Sagrada de la Gran Pirámide, titulado El Diseño Universal, en mi segundo libro, en la página 375, escribo: tal y como escribe Tompkins en Secretos de la Gran Pirámide, ya los topógrafos de Napoleón Bonaparte en el año 1799 observaron que el gran octaedro de Giza estaba orientado con total exactitud hacia los 4 puntos cardinales de la brújula. Hoy sabemos de manera contundente que la Gran Pirámide está perfectísimamente orientada al norte verdadero, con una pequeña diferencia de unos minutos de arco. Aquí estáis viendo esta ortofoto, una foto aérea, donde la cara de la pirámide se alinea perfectamente al margen de la imagen. Esto significa que está perfectamente orientada al norte verdadero, porque todas las ortofotos se orientan al norte verdadero. Si esto es así, como lo voy a demostrar ahora mediante los datos obtenidos por el gran Sir William Matthew Flinders Petrie, padre de la egiptología, quien hizo el mejor estudio de agrimensura y topografía sobre la meseta de Giza y de las mediciones de goniometría angulares y demás sobre la Gran Pirámide, eso quiere decir que en 1800 los topógrafos de Napoleón tuvieron que estar en la meseta de Giza mientras atravesaba por allí una línea agónica o de declinación magnética cero. Me voy a 1800. Y la línea agónica, que es esta verde que está aquí, está muy lejos de atravesar por la longitud y latitud 30 grados norte, 30 grados este, sobre la que se sitúa la Gran Pirámide aquí. Porque si la Gran Pirámide está perfectamente alineada al norte verdadero, y cuando ellos midieron la brújula también lo estaba, quiere decir que no había declinación magnética, no había ángulo. Pero eso no es así. En 1800 la declinación magnética aquí era importante. 5, 10, 15, alrededor, lo voy a calcular, alrededor de unos 12. Mirad, me voy a poner aquí 30 grados norte, 30 grados este, y voy a buscar aquí en el año, en este mapa, y voy a buscar aquí, en un momento, que no me cuesta nada para que lo veáis, el año 1800, que fue más o menos en la fecha en la que Napoleón llegó a Egipto con todo un escuadrón, tanto de militares como de topógrafos, geógrafos e ingenieros, en los que estaba Champollion o el mismísimo Homard. Fijaros, vamos a poner el mes de, aunque creo que lo voy a enseñar ahora, creo que era mayo 27, más o menos, porque la declinación es, como decía, un movimiento residual y secular tan sutil y lento que no queda igual. Y aquí nuevamente 1800, le di a calcular, alrededor de 12 tiene.
Efectivamente, 12 grados oeste. Es decir, los topógrafos de Napoleón tuvieron que advertir que el acimut magnético de la Gran Pirámide era de 12,7 grados al este. Y no llevaban cualquier tipo de utensilios, ¿no? Los topógrafos de Napoleón llevaban ya una tecnología importante de la época, como esta brújula de cosenos o esta brújula de senos y otros elementos de observación ópticos o teodolitos no tan modernos como los que llegó a llevar 80 años después el mismísimo Petri. Pero sigamos. Fijaros. Aquí dice Peter Tockins, en este libro que os estoy mostrando, que es uno de los mejores libros que yo tengo en mi librería, Secretos de la Gran Pirámide de Peter Tompkins. Este autor tiene otro libro excepcional y único que es El misterio de las pirámides mexicanas, así como otro que me acuerdo que era Libro secreto de las plantas. Pues bien, en este libro es de donde estoy sacando esos extractos y dice que el último día del mes floreal del año 9 de la Revolución, pues eso, fue el año en que el general Bonaparte, pálido hombrecillo de 29 años, zarpó de Tolón para llegar a Egipto. Por eso he calculado 1800. Bien, dejadme que continúe aquí. Bien, pues no solamente los topógrafos vieron que estaban los 4 puntos de la brújula, sino que el mismísimo Homart, que era cartógrafo e ingeniero, ya mediante un procedimiento utilizando otro tipo de geometría y de instrumentos, llegó a determinar que la pirámide estaba perfectamente orientada al norte verdadero. Es decir, en esta página, la 59, dice, y orientado con total precisión el monumento al norte verdadero. Porque en la página 58, no quiero marearos, habla aquí, pero Homart prosiguió impertérrito en sus observaciones, hasta que, bueno, pues averiguó que efectivamente estaba al norte verdadero. Ahora voy a ir un poco más allá. En este mismo libro, Peter Tompkins habla de que Petri, también, 80 años después, dice lo siguiente: la Gran Pirámide, dice Petri, la Gran Pirámide estaba tan exactamente alineada con los 4 puntos cardinales de la brújula que superaba en precisión cualquier construcción humana que se hubiera hecho hasta entonces. Aquí veis la triangulación que realizó Petri, de la cual yo obtuve también el mapa planisféreo de la Tierra, del cual os estoy hablando y que figura en el tercer libro de Geometría Sagrada de la Gran Pirámide. Y esto fue en 1880 que Petri llegó a Egipto. En noviembre de 1880, cuando la declinación magnética seguía siendo oeste, ya con 6 grados, 5,74. Por lo tanto, Petri tuvo que advertir que la Gran Pirámide estaba orientada o tenía un azimut de casi 6 grados al este magnéticos. Y no, él no dice esto. Ni los topógrafos de Napoleón dicen esto. Y en 1880, en el mapa histórico de declinación, tampoco pasa una línea agónica. 1882, 1880, tampoco pasa la línea agónica. Vemos que es casi 6 grados de declinación. Por lo tanto, mediante la observación de esta estructura y los libros que nos quedan como registro de aquellas épocas, no hay declinación magnética. Acorde a las evidencias mostradas por la geometría, así como por la medición en la Gran Pirámide, Herbert Riboni tiene razón en lo que afirma, y yo estoy en consecuencia con él. Estoy alineado con sus afirmaciones. Bueno, amigos, nada más. Os invito a que os deis una vuelta por la página oficial de la NOAA y a que investiguéis cómo detrás de todo esto está la NASA y cómo en su página web la NOAA muestra, voy a quitar el sonido, muestra vídeos sobre cómo modelan el sistema de declinación magnética. Este hombre que va a aparecer aquí, Patrick Alken, afirma que todos estos cálculos de declinación magnética los obtienen a través de modelaje, del diseño de modelos, y un modelo es algo ficticio, que no es real. Lo dejo ahí porque yo creo que todos los que estamos ya introducidos en el mundo de la astronomía antigua y la Tierra plana sabemos muy bien lo que significa y representa la NASA. Así pues, amigos, nada más.
Como siempre, antes de terminar el vídeo, os pediría que si os ha gustado, os ha interesado, que investiguéis por vosotros mismos, que contrastéis todos los datos que sí yo os he dado, que compartáis el vídeo, que deis un like, que os suscribáis al canal, que me ayudéis a llegar a más seres para divulgar todo esto y que, como siempre, acordaros de adquirir y de estudiar los 4 libros que conforman la saga Geometría Sagrada de la Gran Pirámide, mis 4 libros, que si los obtenéis fuera de la editorial, en Amazon, por favor dejéis vuestro voto allí para que otros vean que son libros de un alto interés. Nada más, que tengáis un buen día y un saludo a todos.